«Mamá, tú no eres presentable», fueron las palabras que salieron de la boca de mi hijo Diego mientras se ajustaba la corbata frente al espejo de mi propia sala. No me miró a los ojos cuando lo dijo. Simplemente siguió arreglándose como si acabara de comentar el clima. «Es mejor que no aparezcas mañana en la boda. No queremos que la gente sienta vergüenza ajena». Isabela, su prometida, levantó la vista de su teléfono por un segundo y sonrió. Una sonrisa pequeña, satisfecha, como quien acaba de ganar una apuesta silenciosa. Yo me quedé ahí parada, en el marco de la puerta, sintiendo cómo el suelo se abría bajo mis pies. 55 años cuidando a este hombre, sacrificando todo por él, y ahora me decía que yo era demasiado fea para su gran día. Pero lo que Diego no sabía esa noche era que yo ya había descubierto su juego. Y lo que estaba a punto de pasar cambiaría nuestras vidas para siempre. 3 meses antes, todo parecía normal. Era un domingo dorado de marzo, con esa luz suave que se filtraba por las cortinas de encaje que mi madre había bordado décadas atrás. El aroma del sancocho se extendía por toda la casa como un abrazo invisible, y yo había puesto la mesa con mi vajilla de porcelana, esa que guardaba para ocasiones especiales. Las servilletas estaban dobladas en triángulos perfectos y había llenado el florero con las rosas del jardín que tanto trabajo me costaba mantener. Diego había llamado esa mañana con voz extraña, casi formal. «Mamá, voy a ir con Isabela. Tenemos algo importante que decirte». Mi corazón se aceleró pensando en todas las posibilidades. Tal vez por fin me darían la noticia que tanto esperaba. Un nieto en camino, una nueva vida que llenar de amor. Me puse mi vestido azul marino, ese que Diego siempre decía que me favorecía, y me recogí el cabello en un moño suave. Hasta me puse un poco de rouge en las mejillas y el collar de perlas que había sido de mi abuela. Quería verme bien para ellos, para la noticia que fuera que me iban a dar. Mientras esperaba, limpié cada superficie de la casa por 3ª vez, acomodé los cojines del sofá y practiqué diferentes expresiones de sorpresa frente al espejo del pasillo. Qué ingenua era yo entonces, creyendo que mi hijo venía a compartir alegría conmigo. Cuando llegaron, el sonido de la puerta me pareció diferente. Diego entró con una postura que no le conocía, más erguido, con los hombros hacia atrás como si fuera el dueño de la casa. Isabela lo siguió con sus tacones, altos repicando contra las baldosas que yo había fregado esa misma mañana. Llevaba un vestido blanco ceñido al cuerpo y su cabello rubio caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Era hermosa, eso no podía negarlo, pero había algo en sus ojos que me ponía nerviosa. Una frialdad que contrastaba con su sonrisa perpetua. Se sentaron en mi sofá como si fuera suyo, y Diego tomó mis manos con una suavidad que ahora sé que era calculada. «Mamá», me dijo mirándome a los ojos, «nos vamos a casar». Grité de alegría, los abracé, hasta creo que salté un poco. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras los estrechaba contra mi pecho. «¡Ay, Dios mío, por fin! ¡Qué felicidad tan grande!». Pero mientras los abrazaba, noté que Isabela no me devolvía el abrazo. Sus brazos permanecían rígidos a los costados, y cuando me separé para mirarla, su sonrisa parecía pintada en la cara. «¿Cuándo es la boda?», pregunté limpiándome las lágrimas. «¿Dónde la van a hacer? Tengo que empezar a organizar todo. ¿Van a querer que la celebremos aquí en casa? ¿Podemos poner luces en el jardín, contratar mariachis?» Diego y Isabela se miraron, y en ese intercambio de miradas había algo que no pude descifrar en ese momento. «Ya tenemos todo planeado, mamá», me interrumpió Diego con una voz más seria. «Va a ser en el Club Los Pinos. Ya reservamos fecha para junio. Isabela tiene todo bajo control». Ella asintió con esa sonrisa que comenzaba a ponerme los nervios de punta.
Sí, Carmen. Ya contraté wedding planner, fotógrafo, todo. Solo necesitamos que que nos ayudes con algunas cosas. Ahí debí haber notado la pausa extraña antes de algunas cosas. Debí haber prestado atención a cómo sus ojos se detuvieron demasiado tiempo en las cortinas de mi sala, en el aparador de caoba, en la credenza donde guardaba los documentos importantes. Pero yo estaba tan feliz, tan emocionada de que por fin mi hijo hubiera encontrado el amor, que no vi las señales de alarma que estaban ahí, frente a mis narices, brillando como luces de neón. Durante las siguientes semanas comenzaron las visitas. Llegaban sin avisar, siempre con alguna excusa. Solo pasábamos por aquí. Queríamos ver cómo estabas. Trajimos café. Pero yo notaba cómo Isabela caminaba por mi casa como si la estuviera midiendo. Sus ojos se detenían en cada mueble, en cada cuadro, en cada detalle de la decoración que yo había cuidado durante décadas. Una tarde la encontré en mi cuarto, parada frente al armario abierto, tocando mis vestidos. «Perdón, Carmen», me dijo con esa sonrisa que ya me resultaba irritante. Estaba buscando el baño y me perdí. Mentira. El baño estaba al otro lado, del pasillo, y ella ya había estado en mi casa varias veces. Diego también había cambiado. Ya no se sentaba conmigo en la cocina a tomar café como hacíamos antes. Ahora siempre andaba con prisa, contestando llamadas importantes, hablando de números y contratos que yo no entendía. «Es el trabajo, mamá», me decía cuando le preguntaba por qué parecía tan distante. «Estoy cerrando unos negocios grandes». Pero algo en su manera de evitar mi mirada me hacía dudar. Una noche, mientras cenábamos, escuché que le decía a Isabela en voz baja: «Ya casi está todo listo. Solo falta que firme los papeles del poder notarial». Cuando les pregunté de qué papeles hablaban, Diego sonrió y me dijo: «Cosas aburridas de la boda, mamá. No te preocupes por eso». Fue mi vecina, doña Mercedes, quien sembró la primera semilla de sospecha real. Una mañana, mientras regaba sus plantas, se asomó por encima de la cerca que separaba nuestros patios. «Carmen», me dijo con voz preocupada, «ayer vi unos hombres tomando fotos de tu casa. Tenían una cámara profesional y anduvieron midiendo el jardín. ¿Vas a vender?». Yo me quedé helada con la manguera en la mano. «No, Mercedes, no tengo planes de vender». Ella frunció el ceño. «Qué raro. También vi que tu hijo tenía las llaves y les estaba enseñando el interior. Pensé que ya sabías». El agua siguió corriendo sobre las flores mientras yo procesaba lo que acababa de escuchar. Diego tenía llaves de mi casa. Sí, desde que era adolescente. Pero, ¿por qué le estaba enseñando mi hogar a extraños sin decirme nada? Esa noche esperé despierta hasta que Diego llegara. Eran casi las 11 cuando escuché su auto en la entrada. Lo confronté en la sala, con las luces encendidas y mi bata bien cerrada. «Diego, ¿por qué había gente tomando fotos de mi casa?». Él se quedó quieto por un momento, como un animal sorprendido por una luz. Luego sonrió, pero no era su sonrisa de siempre. Era la sonrisa de alguien que había sido descubierto, pero no estaba dispuesto a admitirlo. «Ah, eso. Era para el seguro, mamá. Isabela quiere que actualicemos la póliza de la casa. Ya sabes, para proteger tu patrimonio». Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera practicado esa respuesta frente al espejo. «¿Y por qué no me dijiste nada? ¿Por qué no me preguntaste si yo quería actualizar mi seguro?». Diego se soltó la corbata y se sirvió un vaso de agua. «Porque sabía que te ibas a preocupar por nada. Nosotros solo queremos cuidarte, mamá. Tú ya tienes cierta edad y estas cosas del seguro son complicadas. Es mejor que las manejemos nosotros». Cierta edad. Esas palabras se me clavaron como astillas. Yo tenía 55 años, no 80.
Mi mente estaba perfectamente clara y mis manos no temblaban al firmar documentos. ¿Desde cuándo mi hijo pensaba que yo era incapaz de manejar mis propios asuntos? Los días siguientes comencé a prestar más atención. Noté que cuando llegaban, Diego siempre revisaba el correo antes que yo. Noté que Isabela tomaba fotos de todo con su teléfono, fingiendo que eran selfies, pero capturando cada rincón de mi sala. Noté que ya no me preguntaban por mi opinión sobre los preparativos de la boda, como si mi participación fuera innecesaria. Una tarde, mientras fingía dormir en mi sillón, los escuché hablando en voz baja en la cocina. ¿Ya contactaste al abogado?, preguntó Isabela. Sí, dice que con el poder notarial podemos manejar todo sin problemas, respondió Diego. ¿Y si se da cuenta? No se va a dar cuenta. Ya la tienes convencida de que está perdiendo la memoria. Mi sangre se volvió hielo. ¿Perdiendo la memoria? ¿De qué estaban hablando? Me quedé inmóvil en mi sillón, con los ojos cerrados, mientras escuchaba cómo mi propio hijo planeaba algo a mis espaldas. Además, continuó Diego, ya puse en su cabeza que el matrimonio va a ser muy caro. Cuando le pida que nos ayude con los gastos, va a acceder sin hacer preguntas. Isabela se rió bajito. Eres muy inteligente, amor. Tu mamá ni se imagina lo que viene. Cuando se fueron esa noche me senté en mi cama y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Mi hijo, el niño que había criado sola después de que su padre nos abandonara, el joven al que había pagado universidad vendiendo las joyas de mi madre, el hombre al que había dedicado mi vida entera, me estaba traicionando. Y no solo me estaba traicionando, me estaba pintando como una vieja senil para poder robarme. Porque eso era lo que estaban planeando. Un robo silencioso, legal, envuelto en sonrisas y besos en la mejilla. Esa madrugada, mientras la ciudad dormía y solo se escuchaba el canto de los grillos en mi jardín, tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a quedarme ahí esperando a que me despojaran de todo lo que había trabajado para conseguir. No iba a dejar que me trataran como una idiota incapaz de ver lo que estaba pasando frente a mis narices. Si mi hijo quería jugar, íbamos a jugar, pero las reglas las iba a poner yo. La confirmación llegó una semana después, cuando menos me lo esperaba. Estaba organizando los papeles del escritorio de mi cuarto, buscando mis documentos de identidad para renovar mi pasaporte, cuando encontré algo que no debería estar ahí. Una fotocopia de la escritura de mi casa, pero no era una copia cualquiera. Alguien había marcado con resaltador amarillo los párrafos sobre transferencia de propiedad y había escrito notas al margen con letra que reconocí inmediatamente. Era la letra de Diego. Avalúo actualizado. 320.000, decía una nota. Contactar notario Ramírez, decía otra. Mi casa, mi refugio, mi única seguridad económica, estaba siendo evaluada como si ya fuera de ellos. Las manos me temblaron mientras revisaba más papeles. Ahí estaba. Una solicitud de poder notarial amplio a mi nombre, ya llena. Solo faltaba mi firma. Diego había llenado todos los espacios. Había puesto su nombre como apoderado general. Había marcado todas las casillas que le daban control total sobre mis bienes, mis cuentas bancarias, mis decisiones médicas, todo. En la parte de motivo de la solicitud había escrito: por avanzada edad y deterioro cognitivo de la otorgante. Deterioro cognitivo. Yo, que podía recitar de memoria todos los cumpleaños de la familia, que llevaba las cuentas de mi casa al centavo, que leía 3 libros al mes, supuestamente tenía deterioro cognitivo. Pero eso no era todo. Siguiendo mi instinto, revisé mi computadora, esa que Diego me había ayudado a configurar el mes pasado. Encontré que alguien había estado usando mi correo electrónico. Había mensajes enviados desde mi cuenta que yo nunca escribí, conversaciones,
con inmobiliarias preguntando por el valor de casas en mi zona, consultas sobre asilos de ancianos en los alrededores. El último correo me dejó sin respiración. Era una respuesta a una agencia de bienes raíces, supuestamente de mi parte, diciendo que estaba muy interesada en vender mi propiedad porque ya no podía mantenerla y necesitaba mudarse a un lugar más apropiado para mi edad. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Fui a mi cuenta de banco en línea, esa que había abierto hacía años, pero que rara vez usaba. Alguien había intentado acceder a ella múltiples veces en las últimas semanas. Los intentos fallidos estaban registrados. Todas las fechas coincidían con los días que Diego había venido solo a casa, cuando Isabela se quedaba esperando en el auto. Mi propio hijo había estado tratando de hackear mi cuenta bancaria. Necesitaba más pruebas. Instalé una aplicación de grabación en mi teléfono, de esas que mi nieta Sofía me había enseñado a usar cuando jugábamos con filtros de fotos. Si iban a venir a visitarme, esta vez yo iba a tener registro de todo lo que dijeran. No tuve que esperar mucho. Al día siguiente llegaron con flores y una caja de chocolates, como si fueran los nietos más amorosos del mundo. «Mamá», me dijo Diego mientras Isabela acomodaba las flores en un florero, «hemos estado pensando en tu futuro». Ahí estaba la palabra clave: futuro. Como si mi presente no fuera asunto mío. «Sabemos que mantener esta casa tan grande debe ser difícil para ti. Las cuentas, el mantenimiento, la limpieza». Isabela asintió con expresión de preocupación fingida. «Sí, Carmen. Y con la inseguridad que hay ahora en el barrio, no es seguro que vivas sola». ¿Inseguridad? Yo llevaba 30 años en esa casa y nunca había tenido un problema. El único peligro que había enfrentado estaba sentado en mi sofá, sonriéndome mientras planeaba robarme. «Por eso», continuó Diego, «encontramos una residencia preciosa para adultos mayores. Tiene jardines, actividades, enfermeras las 24 horas. Sacó unos folletos de su bolsillo y los extendió sobre mi mesa de centro. Las fotos mostraban ancianos sonrientes jugando cartas y caminando con bastones. «No son asilos, mamá. Son como hoteles de lujo. Podrías hacer amigas de tu edad. No tendrías que preocuparte por nada». Isabela agregó: «Y nosotros podríamos venir a visitarte todos los días. Sería perfecto». El teléfono en mi bolsillo grababa cada palabra. «¿Y qué pasaría con mi casa?», pregunté, fingiendo considerar la propuesta. Diego se inclinó hacia adelante, con esa expresión que ponía cuando era niño y me pedía dinero para dulces. «Bueno, la venderíamos para pagar la residencia. Son lugares caros, pero con lo que vale la casa, alcanzaría para varios años». Varios años, como si mi vida fuera un producto con fecha de vencimiento. «¿Y si el dinero se acaba?». Diego e Isabela se miraron. «No te preocupes por eso, mamá. Nosotros nos haríamos cargo. Somos familia. Familia». Esa palabra que antes me llenaba de orgullo, ahora me sonaba a burla. «Necesito pensarlo», les dije. «Es una decisión muy grande». Diego puso su mano sobre la mía. «Por supuesto, mamá. Pero no te demores mucho. La lista de espera de estos lugares es muy larga. Y a tu edad...». Otra vez mi edad. Como si tener 55 años me pusiera un pie en la tumba. «Además», agregó Isabela, «con la boda tan cerca, sería bueno tener todo resuelto, para que puedas disfrutar de la celebración sin preocupaciones». Cuando se fueron, me senté en mi cocina y escuché la grabación 3 veces. Sus voces sonaban tan convincentes, tan cariñosas, que por un momento dudé de mis propias sospechas. Pero luego recordé los papeles escondidos, los intentos de acceder a mi cuenta bancaria, los correos falsos.
No era paranoia. Era la realidad más cruel que había enfrentado en mi vida. Mi hijo me estaba estafando sistemáticamente y su prometida era su cómplice perfecta. Esa noche llamé a mi nieta Sofía. Era la única persona en la familia en la que aún confiaba. La única que siempre me había tratado como si mi opinión importara. «Abuela», me dijo en cuanto escuchó mi voz. «Qué bueno que me llames. Tenía ganas de hablar contigo». Había algo en su tono que me alertó. «¿Pasa algo, mi amor?». Sofía suspiró. «Es sobre papá y esa mujer. Abuela, hay cosas que deberías saber». «Abuela, he visto cosas», me dijo Sofía con voz temblorosa. «Isabela ha estado publicando fotos de tu casa en Instagram, pero no cualquier foto. La sube como si fuera suya. Pone cosas como mi nuevo hogar y bendecida por esta hermosa casa. Y papá la deja hacerlo». Mi nieta tenía 16 años, pero su voz sonaba más madura que la de muchos adultos que conocía. «Abuela, también he estado investigando. Isabela no es quien dice ser. Su cuenta de redes sociales está llena de fotos en casas diferentes. Siempre presenta una vida que no es real. Y hay algo más. Creo que ya estuvo casada antes». Sofía me envió capturas de pantalla por WhatsApp. Ahí estaba Isabela, en mi propia sala, posando junto a mi florero de cristal como si fuera una sesión fotográfica profesional. El texto decía: «Finalmente, en mi hogar soñado. Gracias, universo, por esta bendición». Los comentarios de sus amigas eran nauseabundos. «¡Qué casa tan hermosa, amiga! Te mereces todo lo mejor. ¡Qué suerte tienes!». La muy descarada estaba usando mi casa para generar envidia en redes sociales, para construir una imagen de éxito que no había ganado. «Hay más, abuela», continuó Sofía. «Papá le ha estado dando dinero, mucho dinero. Vi los recibos de transferencias en su escritorio cuando fui a visitarlo. Son cantidades grandes, casi 10.000 pesos cada semana. ¿De dónde está sacando tanto dinero si su negocio no está tan bien como dice?». Esa pregunta me perforó el estómago. Diego me había pedido prestado dinero varias veces en los últimos meses, siempre con excusas creíbles. Un problema, con un cliente, un pago que se retrasó, gastos inesperados de la boda. Yo había accedido porque era mi hijo, porque pensé que me lo devolvería como siempre había hecho antes, pero ahora entendía que ese dinero no era para emergencias, era para mantener a Isabela, para financiar su vida de mentira. «Abuela, también encontré algo más inquietante». Sofía bajó la voz como si alguien pudiera escucharnos. «Isabela estuvo investigando sobre tus medicamentos. Tiene apuntes sobre tus vitaminas, sobre la presión arterial, sobre todo lo que tomas. Y hay nombres de otros medicamentos que no reconozco. Medicamentos para problemas mentales». Mi sangre se congeló. «¿Qué quieres decir, mi amor?». «Creo que quieren hacerte creer que estás enferma, abuela. Creo que quieren que todo el mundo piense que ya no puedes cuidarte sola». Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de manera terrorífica. Los últimos meses, Diego siempre me traía vitaminas nuevas, suplementos para la memoria, pastillas para tener más energía. Yo las tomaba confiando en que mi hijo quería lo mejor para mi salud. Pero, ¿y si no eran vitaminas? ¿Y si eran medicamentos para hacerme parecer confundida, para que olvidara cosas, para que pareciera que realmente tenía deterioro cognitivo? Esa noche vacié todas las pastillas que Diego me había dado en los últimos meses. Busqué cada una en internet y descubrí la verdad más espantosa. Varias de ellas eran medicamentos psiquiátricos, ansiolíticos, que en dosis altas podían causar confusión, pérdida de memoria a corto plazo, desorientación. Mi propio hijo me había estado
drogando para que pareciera que tenía demencia. Me había estado envenenando lentamente para justificar su robo. Al día siguiente, cuando Diego llegó con mi vitamina de la mañana, fingí tomarla, pero la escupí en una servilleta en cuanto salió de la cocina. Hice lo mismo con todas las pastillas que me había estado dando. En 3 días comencé a notar la diferencia. Mi mente estaba más clara, mis recuerdos más nítidos, mi concentración había vuelto. Los episodios de confusión que tanto preocupaban a Diego desaparecieron, como por arte de magia. Pero ahora ellos empezaron a acelerar su plan. Diego llegó un viernes por la noche con una carpeta llena de documentos. «Mamá, trajimos los papeles del poder notarial. Es mejor que los firmemos ya, para tener todo en orden antes de la boda». Isabela lo acompañaba con una expresión de preocupación que ahora sabía que era completamente falsa. «Sí, Carmen, así no tendrás que preocuparte por nada legal. Nosotros nos haremos cargo de todo». «También», agregó Diego, «ya hablamos con la residencia. Tienen un lugar disponible y tenemos que separarlo esta semana si lo queremos. Es una oportunidad única». Isabela asintió con entusiasmo. «Y ya encontramos a alguien muy interesado en comprar la casa. Es una oferta excelente, por encima del precio de mercado. Pero tenemos que decidir rápido porque tiene otros compradores esperando». Todo era mentira. Todo era presión fabricada para obligarme a firmar mi vida. Pero yo ya no era la misma mujer confundida de hace una semana. Ahora tenía la mente clara y un plan formándose. «Está bien», les dije con voz sumisa. «Si ustedes creen que es lo mejor, pero me gustaría leer los documentos con calma. ¿Pueden dejarlos aquí y vuelvo a firmarlos mañana?» Diego y Isabela se miraron con satisfacción. Pensaban que habían ganado. «Por supuesto, mamá», dijo Diego dándome un beso en la frente. «Tómate todo el tiempo que necesites. Mañana vendremos con el notario para que todo sea legal». Cuando se fueron, sonreí por primera vez en semanas. Ellos creían que mañana iba a firmar mi sentencia de muerte. Pero lo que no sabían era que yo ya había comenzado mi propia investigación y que mañana iba a ser el día en que las tornas se voltearían para siempre. Esa noche llamé a mi viejo amigo, el doctor Mendoza, que había sido abogado de mi familia durante décadas. «Carmen», me dijo cuando le conté todo, «esto es más grave de lo que imaginas. Lo que te están haciendo se llama estafa agravada y abuso de confianza. Y si realmente te estaban drogando, es intento de incapacitación fraudulenta. Mañana ven a mi oficina temprano. Vamos a preparar una sorpresa que nunca van a olvidar». A las 7 de la mañana ya estaba en la oficina del doctor Mendoza con todas mis pruebas. Las grabaciones, las capturas de pantalla de las redes sociales de Isabela, los medicamentos falsos, los documentos falsificados y las copias de todos mis papeles reales. «Carmen», me dijo mientras revisaba cada evidencia, «tienes un caso sólido, pero necesitamos actuar rápido y en silencio. Ellos no pueden sospechar que sabes la verdad hasta que tengamos todo protegido». Primero cambiamos todas mis claves bancarias y pusimos alertas de seguridad en todas mis cuentas. Segundo, hicimos un testamento nuevo, revocando cualquier poder que pudiera haber firmado sin darme cuenta. Tercero, y esto fue lo más satisfactorio, preparamos una trampa legal que los dejaría expuestos frente a toda la familia y ante la ley. «Cuando vengan hoy con el notario falso», me explicó el doctor Mendoza, «tú vas a firmar, pero no lo que ellos creen. Vamos a darles la cuerda para que se cuelguen solos». Regresé a casa y me puse mi mejor vestido. Me maquillé con cuidado y hasta me puse perfume. Si iba a representar el papel de la abuela ingenua por última vez, lo haría perfectamente. A las 2 de la tarde llegaron con un hombre que presentaron como el notario Ramírez.
Yo sabía que era falso porque el verdadero notario Ramírez había muerto el año pasado, información que el doctor Mendoza había verificado esa misma mañana. «Mamá», me dijo Diego con voz dulce, «el señor Ramírez va a explicarte todos los documentos antes de que firmes. Es solo una formalidad, pero así te quedas tranquila de que todo está en orden». El hombre falso extendió los papeles sobre mi mesa de comedor y comenzó a hablar con voz impostada de profesional. «Señora Carmen, este poder notarial le permitirá a su hijo manejar todos sus asuntos legales y financieros. Es por su propio bien, para protegerla de estafadores y personas malintencionadas». La ironía era tan perfecta que tuve que controlar la risa. Ahí estaban los estafadores y las personas malintencionadas, sentados en mi propia sala, preocupándose por protegerme de gente como ellos. «Entiendo», dije con voz temblorosa, fingiendo confusión. «¿Y esto significa que Diego va a cuidar mi dinero?» «Exactamente», respondió Isabela con esa sonrisa que ya había aprendido a odiar. «No tienes que preocuparte por nada más. Nosotros nos haremos cargo de todo». Firmé los documentos con mano temblorosa, pero no eran los documentos que ellos creían. El doctor Mendoza y yo habíamos preparado papeles falsos, idénticos en apariencia, pero completamente inválidos, diseñados específicamente para que se incriminaran solos cuando trataran de usarlos. Los documentos reales que me dieron los guardé sin firmar, como evidencia de su intento de estafa. «Perfecto», dijo Diego cuando terminé de firmar. «Ahora ya podemos proceder con la venta de la casa y tu mudanza a la residencia». El notario falso recogió los papeles y se despidió rápidamente. En cuanto salió, Diego e Isabela se relajaron como si acabaran de terminar una misión difícil. «Mamá», me dijo Diego abrazándome, «vas a ver que esta decisión va a ser la mejor de tu vida. Ya no tienes que preocuparte por nada». Pero su actuación de hijo amoroso duró poco. En cuanto pensaron que ya tenían control total, sus máscaras comenzaron a caerse. «Bueno, Carmen», dijo Isabela con una voz diferente, más fría, más calculadora. «Ahora tenemos que hablar sobre la mudanza. Hemos programado que vengan por tus cosas el lunes. Solo podrás llevarte lo más básico, porque en la residencia no hay mucho espacio. ¿Qué va a pasar con mis muebles, con las cosas de mi mamá, con las fotos familiares?», pregunté con genuina angustia. Diego se encogió de hombros. «Algunas cosas las vamos a guardar, otras las donaremos. No te preocupes, solo son objetos». «Solo objetos». Mi vida entera reducida a objetos desechables. El piano donde había aprendido a tocar de niña, la mecedora donde había amamantado a Diego, los cuadros que mi madre había pintado, las cartas de amor que mi esposo me había escrito antes de morir. Todo era desechable para ellos. «Y sobre la boda», continuó Isabela, «hemos decidido que es mejor que no vengas. Va a ser muy tarde para ti, y con el cambio de casa va a ser mucho estrés. Preferimos que te instales tranquila en tu nuevo hogar». Diego asintió. «Además, mamá, últimamente has estado un poco confundida. Es mejor que descanses». Confundida. Así me veían ahora que creían tener el control. Como una vieja confundida que estorbaba en su nueva vida. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi cocina y lloré todas las lágrimas que había estado guardando. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de determinación, de una fuerza que no sabía que tenía. Mi hijo había cruzado todas las líneas. No solo me había traicionado, sino que me había humillado, me había drogado, me había robado y ahora me estaba echando de mi propia boda familiar. Llamé al doctor Mendoza. «¿Está listo el plan B?» «Más que listo, Carmen.
Mañana comenzamos la Operación Dignidad. Cuando termines con ellos, van a desear nunca haberte subestimado. Colgué el teléfono y por primera vez en meses me sentí completamente en control. Mi hijo quería jugar con fuego. Bueno, iba a descubrir que su madre sabía hacer arder todo el bosque. El lunes por la mañana llegó la camioneta de mudanzas que Diego había contratado. Yo los estaba esperando con café recién hecho y una sonrisa en la cara. «Buenos días, señores. Mi hijo ya les explicó lo que tienen que hacer, ¿verdad?». Los hombres parecían confundidos. «Señora, nosotros venimos a recoger sus pertenencias para llevarlas a la residencia de ancianos, pero necesitamos que usted firme la autorización». Les mostré una carpeta llena de papeles. «Por supuesto, todo está aquí, firmado por el notario». Pero los papeles que les di no eran una autorización de mudanza, eran una denuncia formal por intento de estafa, con copia para la policía, el registro civil y la fiscalía. Mientras los hombres leían los documentos con cara de pánico, llegó Diego con Isabela. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿No han empezado a cargar las cosas?». Yo los miré con la misma tranquilidad con la que había tomado mi café esa mañana. «Porque no se van a llevar nada, Diego. Esta es mi casa y aquí me quedo». Su cara cambió de confusión a incredulidad. «Mamá, ya firmaste los papeles. Ya no tienes opción». Saqué mi teléfono y les mostré la grabación de la conversación del día anterior. Sus propias voces llenaron el silencio. «Solo podrás llevarte lo más básico. Algunas cosas las donaremos. Solo son objetos. También tengo esto», dije mostrándoles las capturas de pantalla de Instagram de Isabela. «Y esto», agregué sacando las pastillas falsas. «Y esto», continué con los documentos del poder notarial fraudulento. «Y esto», terminé con los registros de los intentos de hackear mi cuenta bancaria. Diego se quedó mudo, pero Isabela reaccionó, como la víbora que siempre había sido. «Carmen, no sé de qué estás hablando. Nosotros solo queremos ayudarte. Si no quieres nuestra ayuda, perfecto. Pero no puedes acusarnos de cosas que no hicimos». En ese momento llegó el doctor Mendoza con 2 policías. «Buenos días, Carmen. ¿Son estas las personas de las que me hablaste?». Los policías se acercaron a Diego e Isabela con expresión seria. «¿Diego Ramírez y Isabela Vázquez?». «Sí, pero no entiendo qué está pasando», tartamudeó Diego. «Están bajo investigación por intento de estafa agravada, falsificación de documentos, administración fraudulenta de medicamentos y abuso de confianza. Tienen derecho a permanecer en silencio». La cara de Isabela se transformó completamente. Ya no era la novia dulce y preocupada. Era una mujer furiosa que había sido descubierta. «Esto es ridículo. Esta vieja está loca. No puede probar nada». Pero yo sí podía probarlo. Todo estaba grabado, fotografiado, documentado. Cada mentira, cada manipulación, cada intento de robo estaba registrado con fecha y hora. «Mamá». Diego me agarró del brazo con desesperación. «Esto es un malentendido. Podemos hablarlo. Somos familia». Lo miré a los ojos por primera vez en meses, sin fingir confusión ni debilidad. «Tú dejaste de ser mi familia el día que decidiste drogarme para robarme. El día que me dijiste que era demasiado fea para tu boda. El día que me traicionaste por dinero». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya no me conmovían. Eran las lágrimas de alguien que lloraba por haber sido descubierto, no por haberse arrepentido. Los policías se los llevaron mientras Isabela gritaba amenazas desde el auto patrulla. «Te vas a arrepentir, Carmen. Vamos a destruirte en redes sociales. Todo el mundo va a saber qué clase de madre eres».
pero sus amenazas sonaban huecas. Todo el mundo iba a saber qué clase de madre era. Una que se defendía, una que no se dejaba pisotear, una que había sido más inteligente que los que la quisieron estafar. Cuando se fueron, me senté en mi sofá y respiré profundo. Mi casa olía diferente, como si la traición hubiera sido aspirada por completo. El doctor Mendoza se sentó a mi lado. «Carmen, ¿cómo te sientes?» «Libre», le respondí. «Por primera vez en meses, me siento completamente libre». Esa tarde llamó Sofía, llorando. «Abuela, vi las noticias. No puedo creer que papá te haya hecho eso. Lo siento tanto». «No tienes nada que sentir, mi amor. Tú fuiste la única que me ayudó a ver la verdad. Tú fuiste la única que siguió tratándome como si fuera inteligente». «Abuela, ¿qué va a pasar ahora? ¿Con la boda? ¿Con la familia? ¿Con todo?» Sonreí por primera vez en semanas. «Ahora, mi amor, va a pasar lo que debería haber pasado, desde el principio. Yo voy a vivir mi vida en mis términos». Pero mi venganza no había terminado. Esa era solo la primera parte. Diego e Isabela habían subestimado completamente a la mujer que habían intentado destruir. Y ahora iban a descubrir que cuando una madre traicionada decide contraatacar, no deja nada al azar. Diego e Isabela salieron bajo fianza 2 días después, pero el daño ya estaba hecho. Las noticias locales habían cubierto la historia. Hijo intenta estafar a su madre con matrimonio falso. Mujer de 55 años desmantela esquema de estafa familiar. Abuela se defiende de hijo manipulador. Pero ellos no se dieron por vencidos. En lugar de aceptar su derrota y buscar perdón, decidieron escalar la guerra. Gran error. La primera señal de su contraataque llegó por Facebook. Isabela había creado un grupo llamado Justicia para Diego, donde contaba una versión completamente distorsionada de los hechos. Según su relato, yo era una madre tóxica que había inventado todo porque no podía aceptar que mi hijo fuera feliz. Había subido fotos mías sacadas de contexto, editadas para hacerme ver confundida y frágil, acompañadas de textos dramáticos sobre madres manipuladoras y relaciones tóxicas familiares. Peor aún, había convencido a varios parientes lejanos para que compartieran sus publicaciones y comentaran a su favor. Diego, por su parte, había comenzado una campaña de victimización en WhatsApp. Enviaba mensajes de voz llorando a todos nuestros conocidos, contando que yo había perdido la razón por la edad y que él solo había tratado de ayudarme. «Mi mamá ya no es la misma», decía entre sollozos falsos. «Creo que tiene Alzheimer, pero no quiere aceptarlo. Por eso está inventando todas estas historias locas sobre nosotros. Es muy triste ver cómo se deteriora mentalmente una persona que amas». Pero su movimiento más cruel fue involucrar a mi nieta. Una noche Sofía me llamó llorando histéricamente. «Abuela, papá me llevó a su casa y me dijo que si no declaro que tú estás enferma mental, va a desheredarme. Dice que tiene que probar en el juicio que realmente tienes demencia y que mi testimonio como nieta sería muy creíble». Mi corazón se rompió. Diego estaba usando a su propia hija, manipulándola emocionalmente, chantajeándola con dinero que ni siquiera era suyo. Me dijo que tú me habías lavado el cerebro, que me habías llenado de mentiras contra él y contra Isabela. ¿Y qué le respondiste?, le pregunté, aunque ella sabía la respuesta por el tono de su voz. Le dije que nunca iba a mentir sobre ti, abuela. Le dije que tú eres la persona más cuerda que conozco y que él es el que está actuando como loco. Se puso furioso y me gritó que era una malagradecida. Sofía sollozó. Abuela, tengo miedo. Dice que si no lo ayudo, se va a asegurar de que nunca más pueda verte.
Esa amenaza fue la gota que derramó el vaso. Una cosa era que me atacaran a mí, pero meter a mi nieta en su juego sucio era imperdonable. Esa noche no dormí ni un segundo. Me quedé despierta planeando la fase final de mi contraataque, una que los dejaría tan expuestos que nunca más podrían mostrar la cara en público. Al día siguiente contraté a una investigadora privada, la licenciada Torres, especialista en casos de fraude familiar. Carmen, me dijo después de revisar toda la evidencia. Lo que me has traído es oro puro, pero si realmente quieres acabar con esto de una vez por todas, necesitamos ir más profundo. Necesitamos descubrir todo sobre el pasado de Isabela y encontrar si Diego ha hecho esto antes. La investigación reveló cosas que ni en mis peores pesadillas había imaginado. Isabela no solo había estado casada antes, había estado casada 3 veces. Y en los 3 casos había intentado quedarse con las propiedades de las familias de sus maridos. Su primer esposo era un viudo de 60 años con una casa en Polanco, que misteriosamente terminó vendida a su nombre. El segundo era un divorciado con 2 hijos que perdió la custodia después de que Isabela plantara drogas en su auto y llamara a la policía. El tercero había sido más inteligente. Se dio cuenta del engaño a tiempo y la denunció, pero ella había desaparecido antes de que la arrestaran. Isabela Vázquez es un nombre falso, me explicó la licenciada Torres. Su verdadero nombre es María Elena Ruiz y tiene orden de aprehensión vigente en Guadalajara por estafa agravada. Pero las sorpresas no terminaron ahí. ¿Y tu hijo Diego? Carmen, él sabía todo esto. Encontramos mensajes entre ellos donde planean específicamente cómo estafarte. Esto no fue un enamoramiento que se salió de control. Fue un plan calculado desde el primer día. Los mensajes eran devastadores. Diego escribía: mi mamá es la víctima perfecta. Vive sola, tiene dinero ahorrado y confía ciegamente en mí. Va a ser como quitarle un dulce a un niño. Isabela respondía: perfecto. Ya probé que el método funciona. En 6 meses máximo tenemos todo y nos vamos a Costa Rica como planeamos. Costa Rica. Habían planeado robarme todo y huir del país. Habían planeado dejarme sin nada, internada en un asilo, mientras ellos disfrutaban mi dinero en una playa tropical. Y Diego, mi propio hijo, había sido el cerebro de la operación desde el principio. Pero yo ya no era la misma mujer ingenua que había criado sola a ese niño. Ahora era una mujer que había visto el verdadero rostro de la maldad y estaba dispuesta a usar todas las armas a su disposición. Licenciada Torres, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, quiero que convoque una rueda de prensa. Es hora de que todo el mundo sepa quiénes son realmente Diego Ramírez e Isabela Vázquez. Y quiero que sea el día antes de su supuesta boda. La rueda de prensa fue un espectáculo que superó todas mis expectativas. La licenciada Torres había contactado a 3 canales de televisión, 2 periódicos y varias páginas de noticias en línea. El salón del hotel donde realizamos el evento estaba lleno de reporteros, cámaras y micrófonos. Yo llegué vestida con mi mejor traje sastre, maquillada impecablemente, llevando una carpeta con todas las pruebas organizadas cronológicamente. No parecía una abuela confundida. Parecía lo que realmente era, una mujer inteligente que había sido traicionada y estaba lista para hacer justicia. Buenos días, comencé con voz firme, mirando directamente a las cámaras. Mi nombre es Carmen Elizalde y estoy aquí para contarles cómo mi propio hijo intentó drogarme, robarme y encerrarme en un asilo para quedarse con mi patrimonio. El silencio en la sala era absoluto. Pero esta no es solo mi historia. Es la historia de una red de estafadores que ha operado durante años, victimizando a familias enteras, usando el matrimonio como herramienta de fraude. Mostré las fotos de las 3 casas anteriores donde había vivido Isabela,
los certificados de matrimonio falsos, los documentos de las propiedades que había robado a sus víctimas anteriores. La mujer que mi hijo iba a casar, mañana se llama María Elena Ruiz. Tiene orden de aprehensión vigente en Guadalajara y ya ha estafado a 3 familias antes que la mía. Los flashes de las cámaras no paraban de disparar mientras yo hablaba con la tranquilidad de alguien que tiene la verdad absoluta de su lado. Pero lo más doloroso de todo, continué, y aquí mi voz se quebró ligeramente porque era la parte más real, es descubrir que mi hijo, a quien dediqué mi vida entera, fue el cerebro de esta operación. Él eligió a su víctima, yo. Él diseñó el plan para incapacitarme legal y mentalmente. Él me drogó durante meses para que pareciera que tenía demencia. Saqué los frascos de medicamentos y las grabaciones. Aquí tienen las pruebas. Todo está documentado, registrado, verificado por expertos. El impacto fue inmediato. Antes de que terminara la rueda de prensa, los videos ya estaban circulando en redes sociales. Justicia para Carmen se volvió tendencia en Twitter. Los grupos de Facebook que Isabela había creado para victimizarse fueron invadidos por personas indignadas que compartían mi historia. Sus publicaciones manipuladoras fueron reportadas masivamente y sus cuentas fueron suspendidas. Pero la venganza más dulce llegó esa misma tarde. Diego me llamó. Y por primera vez en meses, su voz no tenía ni rastro de condescendencia. Estaba desesperado. «Mamá, ¿qué hiciste? ¿Por qué fuiste a la televisión? ¡Nos destruiste!». «Yo no los destruí, Diego», le respondí con una calma que me sorprendió. «Ustedes se destruyeron solos el día que decidieron traicionarme. Yo solo me aseguré de que todo el mundo supiera la verdad». «Pero es mi boda. Es mañana. Ya pagamos todo». Su voz se quebraba entre la rabia y el pánico. «¿Tu boda?». Me reí sin humor. «Diego, tu boda iba a ser una farsa desde el principio. Isabela, o María Elena, o como sea que se llame realmente, nunca te amó. Tú eras solo otra víctima en su lista. La diferencia es que tú elegiste ser cómplice en lugar de víctima». «Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Retira la denuncia, di que fue un malentendido». Pero yo ya no era la madre que se dejaba manipular por las lágrimas de su hijo. «No voy a retirar nada, Diego. Van a enfrentar las consecuencias de lo que hicieron. Y si realmente te importa algo, vas a entregar a esa mujer a las autoridades antes de que estafe a otra familia». El día de la supuesta boda fue glorioso. En lugar de estar encerrada en un asilo viendo cómo mi hijo se casaba, con mi dinero, estaba en mi casa, en mi jardín, tomando té y viendo las noticias. Los reporteros habían ido al lugar donde se suponía que se realizaría la ceremonia. El salón estaba vacío, decorado con flores que nadie iba a ver, con una torta que nadie iba a cortar. Diego había cancelado todo a última hora, pero los proveedores estaban exigiendo el pago completo. Sofía vino a verme esa tarde. «Abuela, papá está en casa de un amigo. Dice que no puede mostrar la cara en ningún lado porque todo el mundo lo reconoce por las noticias». Se sentó a mi lado en el sofá donde tantas veces habíamos visto películas juntas. «¿Crees que algún día me va a perdonar por no haberlo ayudado a mentir sobre ti?». «Mi amor», le dije tomando sus manos entre las mías. «Tu papá tiene que aprender que las acciones tienen consecuencias. Tú hiciste lo correcto. Defendiste la verdad cuando era difícil hacerlo. Eso te convierte en una persona íntegra, sin importar lo que él piense». Sofía me abrazó y lloró en mi hombro. «Te amo, abuela. Eres la persona más fuerte que conozco». Esa noche, mientras regaba mis plantas bajo las estrellas, recibí una llamada inesperada. Era la licenciada Torres. «Carmen, tengo noticias. María Elena Ruiz fue arrestada esta mañana cuando intentaba cruzar la frontera hacia Guatemala».
Y Diego se entregó a las autoridades esta tarde. Su abogado dice que quiere negociar, que está dispuesto a declarar contra ella a cambio de una sentencia reducida. Colgué el teléfono y seguí regando mis flores. Mi hijo había tomado su decisión final: salvar su propio pellejo traicionando a su cómplice, tal como la había traicionado a mí. Era poético, de alguna manera. El traicionero siendo traicionado por su propia naturaleza. 6 meses después, estoy sentada en mi jardín al atardecer, tomando té de manzanilla en la taza de porcelana que mi madre me regaló cuando cumplí 18 años. La misma taza que Diego quería que donara, porque en la residencia de ancianos no tendría espacio para cosas tan innecesarias. El aroma de la hierbabuena que planté la semana pasada flota en el aire tibio de la tarde, mezclándose con el perfume de los jazmines que florecieron este mes. Mi casa huele a hogar otra vez, no a traición. María Elena Ruiz fue sentenciada a 8 años de prisión por estafa agravada múltiple. Durante el juicio salieron a la luz 5 casos más de familias que había estafado en diferentes estados. Una de sus víctimas anteriores, don Roberto de Monterrey, vino a visitarme después del veredicto. «Señora Carmen», me dijo con lágrimas en los ojos, «usted nos devolvió la fe en la justicia. Gracias a su valentía, esa mujer ya no puede destruir más familias. Había perdido la casa donde había vivido 40 años con su esposa fallecida, pero al menos ahora tenía la satisfacción de saber que su traicionera nuera nunca más podría hacer lo mismo a otros». Diego recibió 3 años de prisión, pero con posibilidad de libertad condicional en 18 meses por colaborar con la fiscalía. Su abogado me contactó varias veces pidiendo que escribiera una carta de perdón para el juez, que intercediera por él, que recordara que era mi hijo y que las madres siempre perdonan. Pero hay traiciones que van más allá del perdón, y hay lecciones que solo se aprenden cuando se pagan las consecuencias completas. No escribí ninguna carta. La última vez que lo vi fue en la audiencia de sentencia. Estaba delgado, con el cabello más gris, usando un traje que no era suyo. Cuando nuestros ojos se cruzaron por un momento, vi algo que no había visto en años. Vergüenza real, no la actuación de arrepentimiento que había montado tantas veces para manipularme, sino vergüenza genuina de lo que había hecho. No dijo nada, pero sus ojos me pidieron perdón en silencio. Yo tampoco dije nada. Algunas conversaciones se tienen sin palabras, y ambos entendimos que el daño era irreparable. Sofía viene a verme todos los fines de semana. Ahora tiene 17 años y una madurez que no debería tener a su edad, pero que las circunstancias le enseñaron. Estudia Derecho porque dice que quiere defender a abuelas como yo. Quiero asegurarme de que nadie más pase por lo que tú pasaste, abuela. Cocinamos juntas, vemos películas viejas, y ella me enseña cosas de tecnología que uso para mantenerme conectada con el mundo. Es mi única familia real ahora, la única persona que me conoce completamente y me ama sin condiciones. Mi historia se volvió viral en redes sociales, pero no de la manera que Isabela había planeado. Se convirtió en símbolo de resistencia para mujeres mayores que habían sido subestimadas o maltratadas por sus propias familias. Recibo cartas de todo el país, mujeres que me cuentan sus propias historias de traición familiar, que me agradecen por demostrar que la edad no nos convierte en víctimas automáticas. Una señora de Oaxaca me escribió: «Usted me enseñó que ser abuela no significa ser tonta. Gracias por recordarme que todavía tengo garras». El doctor Mendoza se jubiló el mes pasado, pero antes de irse me ayudó a crear una fundación legal para ayudar a adultos mayores víctimas de estafa familiar. Carmen me dijo en su última visita: «Lo que hiciste trasciende tu caso personal. Creaste un precedente. Ahora otros abogados tienen un modelo de cómo defender a sus clientes mayores». La Fundación Carmen Elizalde
Ya ha ayudado a 12 familias a recuperar sus bienes y a exponer a estafadores que se aprovechaban de la confianza filial. Esta tarde, mientras el sol se pone detrás de los árboles de mi jardín y las luces de la ciudad comienzan a encenderse a lo lejos, abro el último sobre que llegó hoy por correo. Es una carta de Diego desde la prisión. La primera que me envía en 6 meses. Con manos temblorosas, no por la edad, sino por la emoción. Desdoblo las hojas escritas a mano, con su letra que conozco desde que aprendió a escribir. Mamá, comienza. Sé que no tengo derecho a pedirte perdón, pero necesito que sepas que entiendo la magnitud de lo que te hice. No espero que me perdones, pero sí necesito que sepas que me odio por haberte traicionado. Tú me diste todo y yo te pagué con la peor crueldad. No hay excusa para lo que hice. Isabela me manipuló, pero yo elegí ser cómplice. Yo elegí drogar a mi propia madre. Yo elegí robarte. Yo elegí hacerte sentir que eras una carga cuando fuiste lo mejor de mi vida. Ojalá pudiera regresar el tiempo y ser el hijo que merecías. Te amo, aunque ya no merezca tu amor. Doblo la carta lentamente y la guardo en el cajón donde tengo las fotos de cuando era niño, cuando me abrazaba con amor genuino, cuando yo era su heroína y él era mi mayor orgullo. Tal vez algún día pueda perdonarlo, pero ese día no es hoy. Hoy me basta con saber que finalmente entendió lo que perdió. Me levanto de mi silla, entro a mi casa y cierro la puerta con llave. Mi casa, que sigue siendo mía. Mis muebles, que siguen en su lugar. Mi vida, que sigue siendo mía para vivirla como yo decida. Apago las luces una por una y subo a mi cuarto, donde el espejo refleja a una mujer de 55 años que aprendió que nunca es demasiado tarde para defenderse, que la sangre no justifica la traición y que la dignidad no tiene fecha de vencimiento. En el silencio de mi hogar reconquistado, sonrío. Ellos nunca más tocaron mi nombre. Yo gané en silencio y nunca más volví a ser la misma. 3 años después, mi jardín nunca había estado más hermoso. Las rosas que planté después del juicio han crecido tanto que ahora cubren toda la cerca del fondo, creando una cortina natural de colores que cambia con las estaciones. La hierbabuena se extendió por todo el rincón izquierdo y su aroma se intensifica cada vez que llueve. Pero mi orgullo más grande es el pequeño limonero que Sofía y yo plantamos el día que cumplió 18 años. Ya tiene sus primeros frutos, pequeños pero perfectos, como promesas de dulzura futura. Sofía terminó la preparatoria con honores y ahora estudia Derecho en la universidad, tal como había prometido. Viene cada domingo para nuestro ritual sagrado. Cocinamos algo especial, vemos una película y ella me cuenta sobre sus clases, sus amigos, sus sueños. Abuela, me dijo el domingo pasado mientras preparábamos tamales. Mi profesor de Derecho Penal usó tu caso como ejemplo en clase. Dijo que fuiste brillante por documentar todo desde el principio. Se limpió las manos en el delantal y me abrazó. Estoy tan orgullosa de ser tu nieta. La Fundación Carmen Elizalde ha crecido más de lo que jamás imaginé. Tenemos un equipo de 5 abogados especializados en fraude familiar y hemos ayudado a más de 120 personas a recuperar sus bienes y su dignidad. La semana pasada recibimos una donación anónima de 50.000 pesos con una nota que decía: para que ninguna abuela más tenga que luchar sola. Sospecho que fue de don Roberto, el señor de Monterrey, que recuperó parte de sus ahorros después de que María Elena fuera condenada. María Elena sigue en prisión, pero su historia se ha convertido en material de estudio para la policía, especializada en fraudes. Su modus operandi ahora aparece en los manuales de capacitación para detectar estafadores matrimoniales. Una detective me contó que han logrado desmantelar 2 redes similares usando el patrón que identificamos en su caso.
Usted no solo se salvó a sí misma, señora Carmen, salvó a cientos de familias futuras. Diego salió en libertad condicional hace 8 meses. No hemos hablado directamente, pero sé por Sofía que vive en un departamento pequeño del otro lado de la ciudad, trabajando como vendedor en una tienda de electrodomésticos. Perdió su trabajo en marketing cuando el escándalo se hizo público. Perdió sus amigos cuando salieron a la luz todos los detalles del juicio. Perdió la oportunidad de una familia cuando Sofía decidió que no quería tener una relación cercana con él hasta que demostrara un cambio real. No me entiendas mal, abuela, me explicó Sofía hace unos meses. Todavía es mi papá y lo amo, pero ya no es la misma persona que me crió. O tal vez siempre fue así y yo era demasiado joven para verlo. Necesita encontrarse a sí mismo antes de que yo pueda confiar en él otra vez. Mi nieta tiene una sabiduría que me asombra, una capacidad para poner límites sanos que yo tardé 55 años en aprender. Hace 2 semanas, Diego me envió otra carta. Esta vez no pidió perdón ni intentó justificarse. Solo me contó que había empezado terapia psicológica y que por fin entendía el daño que había causado no solo a mí, sino a su propia hija. Sofía me dijo que no quiere verme hasta que sea una mejor persona, escribió. Tiene razón. Tengo que aprender a ser el padre que ella merece y el hijo que tú merecías. Sé que es demasiado tarde para nosotros, pero tal vez no sea demasiado tarde para ella y para mí. No le respondí esa carta, pero la guardé. Hay algo diferente en su tono. Algo que sugiere que tal vez, por primera vez en su vida, está enfrentando la verdad sobre sí mismo, sin excusas ni manipulaciones. Puede que sea real o puede que sea otra actuación, pero ya no es mi responsabilidad averiguarlo. Mi responsabilidad es vivir mi propia vida plenamente, y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Mi casa se ha convertido en un refugio para mujeres de mi edad que necesitan recordar su fuerza. Doña Mercedes, mi vecina, trae a sus amigas para el té de los miércoles. Nos sentamos en mi sala, la misma donde Diego me humilló aquella noche terrible, y compartimos historias de supervivencia, de reinvención, de dignidad recuperada. Carmen, me dijo la señora Esperanza la semana pasada, tú nos enseñaste que no importa la edad que tengamos, siempre podemos escribir un nuevo capítulo de nuestras vidas. He comenzado a escribir un libro sobre mi experiencia, no para buscar compasión o venganza, sino para dejar un manual de supervivencia para otras mujeres que podrían encontrarse en situaciones similares. Nunca es demasiado tarde para defenderte. Será el título. Mi editora, una mujer joven pero sabia, me dijo que mi historia tiene el poder de cambiar vidas. Usted demuestra que la víctima puede convertirse en heroína, que el final de la historia lo decide quien la vive, no quien trata de destruirla. Anoche, mientras cenaba sola en mi cocina, como he hecho miles de veces en estos años, me di cuenta de algo hermoso. Ya no me siento sola. Mi casa está llena de vida propia, de memorias nuevas y hermosas que han reemplazado las dolorosas. Cada rincón tiene ahora una historia de victoria. Cada objeto es un símbolo de resistencia. Cada día es una celebración de mi libertad reconquistada. El teléfono suena a menudo con invitaciones para dar conferencias, para contar mi historia, en universidades, en organizaciones de mujeres, en programas de televisión. Siempre acepto porque entiendo que mi historia ya no me pertenece solo a mí. Pertenece a todas las mujeres que han sido subestimadas, traicionadas, marginadas por su edad. Cada vez que subo a un escenario y veo las caras del público, especialmente las mujeres mayores que me miran con una mezcla de admiración y reconocimiento, sé que todo lo que pasé valió la pena. Esta mañana, mientras regaba mis plantas y el sol doraba las hojas del limonero que plantamos Sofía y yo,
Pensé en la mujer que era hace 3 años. Esa mujer que dudaba de su propia percepción, que se dejaba drogar sin protestar, que creía que su valor dependía de la aprobación de su hijo. Esa mujer murió la noche que decidió defenderse. En su lugar nació alguien más fuerte, más sabia, más completa. Mi reflejo en el espejo ya no me muestra a una víctima, me muestra a una guerrera que luchó su batalla más importante y la ganó. Las líneas alrededor de mis ojos ya no son solo de cansancio, son mapas de experiencia, testimonios de sabiduría ganada a pulso. Mi cabello gris ya no es un signo de declive, es una corona de plata que llevo con orgullo. Cierro los ojos y respiro profundo. El aire huele a hierbabuena, a jazmines, a tierra húmeda, a hogar, mi hogar, el que defendí, el que conservé, el que sigue siendo mío. Abro los ojos y sonrío. Mañana será otro día para vivir en mis propios términos, para amar a quien me ama verdaderamente, para seguir construyendo la vida que elegí después de que trataran de destruirla. Ellos quisieron escribir mi final, pero yo escribí mi nuevo comienzo. Y esta historia, mi historia, seguirá siendo mía para siempre.